Hola, ¿cómo están? Qué gusto volver a saludarlos. Como siempre, es grato ofrecerles temas actuales y de interés general, aquí en tu programa de podcast Tendencia Digital. ¿Quién te habla? Anita. En esta oportunidad hablaremos sobre un tema muy importante que debe ser abordado con bastante seriedad: el racismo y la discriminación. El racismo y la discriminación son un ataque a la esencia de la dignidad de las personas, porque intentan dividir la familia humana, a la cual pertenecen todos los pueblos e individuos. La historia ha demostrado repetidas veces que cuando se permite que la discriminación, el racismo y la intolerancia echen raíces en la sociedad, estos destruyen sus mismos fundamentos y la dejan dañada durante generaciones. Por lo que encaminarse hacia un mundo en el que no existe el racismo no es tarea fácil. Requiere voluntad política y un compromiso a largo plazo. Muy poco hemos avanzado hasta ahora y con demasiada lentitud. Es por esta razón que en este programa tocaremos algunos aspectos claves que deben ser nuevamente puestos en la mesa de discusión y adoptados por nuestras autoridades en todo el mundo. Entonces, es fundamental reconocer que el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia se producen por motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, y que las víctimas pueden sufrir formas múltiples y agravadas de discriminación por otros motivos conexos como el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de otro índole, el origen social, la situación económica, el nacimiento u otra condición. Reconocemos entonces y afirmamos que al comenzar este tercer milenio, la lucha mundial contra el racismo, la discriminación en todas sus formas y manifestaciones odiosas y en constante evolución, es un asunto prioritario para la comunidad internacional por ser males devastadores de la humanidad entera. Por tanto, expresamos nuestra solidaridad desde este programa con los pueblos de América Latina en su lucha incesante contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, y reconocemos los sacrificios que han hecho y los esfuerzos que realizan para crear conciencia pública de estas tragedias inhumanas en el plano internacional. Afirmamos asimismo que todos los pueblos e individuos constituyen una única familia humana rica en su diversidad, quienes han contribuido al progreso de las civilizaciones y las culturas que constituyen el patrimonio común de la humanidad, la preservación y el fomento de la tolerancia, el pluralismo y el respeto de la diversidad pueden producir sociedades más abiertas y más desarrolladas. Bajo esta lógica, declaramos que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y están dotados de la posibilidad de contribuir constructivamente al desarrollo y al bienestar de sus sociedades. Toda doctrina de superioridad racial es científicamente falsa, moralmente condenable, socialmente injusta y peligrosa, y debe rechazarse, junto con las teorías que tratan de determinar la existencia de razas superiores y separadas. Observamos con preocupación que el racismo y la discriminación pueden verse agravadas, entre otras cosas, por una distribución no equitativa de la riqueza, la marginación y, sobre todo, la exclusión social. Ahora bien, muchos se preguntarán cuáles fueron los orígenes, causas, formas
y manifestaciones contemporáneas del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia conexa. Sobre estos hechos debemos retrotraernos en el tiempo y reconocer que la esclavitud y la trata de esclavos, en particular la trata transatlántica, fueron tragedias atroces en la historia de la humanidad, no solo por su aborrecible barbarie, sino también por su magnitud, su carácter organizado y especialmente su negación de la esencia de las víctimas, lo que constituye y siempre debería haber constituido un crimen de lesa humanidad. A su vez, reconocemos los sufrimientos causados por el colonialismo y afirmamos que donde quiera y cuando quiera que ocurrieron deben ser condenados y es deber de nosotros impedir que ocurra nuevamente. Lamentamos también que los efectos y la persistencia de esas estructuras y prácticas se cuenten entre los factores que contribuyeron a desigualdades sociales y económicas duraderas en muchas partes del mundo de hoy. Y en Bolivia se las puede ver crecer entre las logias adineradas. A su vez, observamos la importancia de prestar especial atención a las nuevas manifestaciones de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia a las que pueden estar expuestos los jóvenes y otros grupos vulnerables. Por lo tanto, recalcamos que la pobreza, el subdesarrollo, la marginación, la exclusión social y las desigualdades económicas están estrechamente vinculadas con el racismo y la discriminación racial y contribuyen a la persistencia de actitudes y prácticas racistas que a su vez generan mucho más pobreza. A su vez, expresamos nuestra profunda preocupación porque el desarrollo socioeconómico esté siendo obstaculizado por conflictos internos generalizados que se deben, entre otras causas, a violaciones manifiestas de los derechos humanos, incluidas las derivadas del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, y a la falta de un gobierno democrático, inclusivo y participativo. Y esto no es todo. También expresamos nuestra preocupación porque en algunos estados, como el caso de Bolivia, las nuevas estructuras o instituciones políticas y jurídicas aplicadas por gobiernos transitorios no corresponden a las características multiétnicas, pluriculturales y plurilingües de la población, y en muchos casos constituyen un factor importante de discriminación en la exclusión de los pueblos indígenas. Por lo tanto, debemos reconocer plenamente los derechos de los pueblos indígenas, de conformidad con los principios de la soberanía y la integridad territorial de los estados. Y recalcamos, por lo tanto, que deben adoptarse las apropiadas medidas constitucionales, administrativas, legislativas y judiciales, incluidas las que resulten de los instrumentos internacionales aplicables de derechos humanos. Ahora, en este programa, afirmamos la necesidad de poner fin a la impunidad de las violaciones de los derechos humanos y a las libertades fundamentales de las personas y a los grupos que son víctimas del racismo y la discriminación. Y nuestra preocupación va más allá del hecho de que el racismo esté ganando terreno. Las formas y manifestaciones contemporáneas del racismo han ganado terreno en la actualidad. Han adquirido inclusive poder político, moral e incluso jurídico en muchas formas. Reconocemos que la xenofobia contra los no nacionales, en particular los migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo,
constituye una de las principales fuentes del racismo contemporáneo, y que las violaciones de los derechos humanos cometidas contra los miembros de esos grupos se producen ampliamente en el contexto de prácticas discriminatorias en la actualidad en nuestros países, en nuestras sociedades. Y no nos vamos a cansar de decir que nosotros reconocemos las consecuencias económicas, sociales y culturales negativas del racismo, que han contribuido en forma significativa al subdesarrollo de los países en desarrollo y en particular de América. Y resolvemos liberar a todos los hombres, mujeres y niños de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema a la que en la actualidad están sometidos más de 1.000 millones de seres humanos. Hacer realidad para todos el derecho al desarrollo y librar a toda la humanidad de la necesidad debe ser nuestro objetivo como nuevas generaciones. Es más, observamos que el proceso de globalización es una fuerza potente y dinámica que debería ser aprovechada para el beneficio, desarrollo y prosperidad de todos los países, sin exclusión. Reconocemos que los países en desarrollo tienen especial dificultad para hacer frente a este problema fundamental, aunque la globalización brinda grandes oportunidades. En la actualidad sus beneficios se distribuyen de forma muy desigual, lo mismo que sus costos. Esos efectos pueden agravar en particular la pobreza, el subdesarrollo, la marginación, la exclusión social. Por lo tanto, necesitamos hacer frente a estas desigualdades. Asimismo, les recordamos a aquellos trasnochados que la persecución de todo grupo, colectividad o comunidad con una identidad propia por motivos raciales, nacionales, étnicos o de otra índole, que está universalmente reconocidos como inaceptables en el derecho internacional, así como el crimen del apartheid, constituyen graves violaciones de los derechos humanos y en algunos casos puede ser calificado de crímenes de lesa humanidad. Y para finalizar, afirmamos la urgente necesidad de prevenir, combatir y eliminar todas las formas de trata de personas, en particular de mujeres y niños, y reconocemos que las víctimas de esa trata están especialmente expuestas al racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Así, llegamos al final de un programa más de tu podcast Tendencia Digital. Nos reencontraremos muy pronto. Un abrazo y cuídate. Y dile no al racismo, a la discriminación racial, a la xenofobia y a todas las formas conexas de intolerancia. Un abrazo y hasta pronto.